que es Laboratório Plásticos Essentials. Entonces, yo estoy en termo casi que 3 años a cargo de los productos que son la parte de plástico, la parte de pipeteo y también toda la parte de automación que sea de manejo de líquidos. Es un gusto hablar con ustedes hoy por la tarde. Gracias por su tiempo. Gracias a RPA por la invitación. Me gustaría entonces ya comenzar a seguir hablando por acá sobre nuestra agenda. Bueno, para que todos sepan, vamos a hablar sobre los pasos, los 10 pasos que tenemos que tener en nuestro laboratorio para que nuestros resultados sean extremadamente precisos. Claro que vamos a dar también un poco de enfoque sobre la técnica de pipeteo y también un poco sobre el enfoque de automatización. Bueno, nuestra agenda es, vamos a hablar sobre la selección de herramienta del manejo de líquido, cuál es mejor herramienta que tenemos que elegir. Vamos a hablar también sobre las técnicas de pipeteo más adecuadas para garantizar los resultados. Vamos sí hacer todos los 10 pasos que tenemos que tener durante el pipeteo. Saber que hay algunos factores que se afectan a la precisión de la pipeta, como por ejemplo las pipetas de desplazamiento de aire que son muy afectadas. Vamos también a hablar un poquito sobre la ergonomía. Entonces, cuáles son las actitudes, cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener en torno de nuestro día a día. Y después yo voy a finalizar hablando un poquito cuándo que tenemos que tener en mente cuál es la necesidad de hacer una automatización, cuándo podemos pensar en automatizar el pipeteo. Bueno, sabemos que existen en este mercado hoy en día dos tipos de pipeta. La pipeta, que es la pipeta de desplazamiento de aire, y una pipeta de desplazamiento positivo. La pipeta de desplazamiento de aire normalmente es mucho más indicada para usos generales y soluciones acuosas. Entonces, ustedes conocen muy bien qué son las pipetas, que son las pipetas manuales, las pipetas electrónicas, como esta pipeta que tenemos en la foto acá. Ya las pipetas que llamamos de pipeta de desplazamiento positivo son las pipetas que más se indican para trabajar con líquidos viscosos o líquidos volátiles. Las pipetas se conocen mucho más como pipetadores de repetición o repipetadores. Yo voy a hablar un poquito de cada una para que ustedes puedan identificar cuáles son las que ustedes tienen en su laboratorio. La pipeta de desplazamiento de aire es una pipeta que es muy precisa, principalmente para hacer la pipetaje estándar, como aquel volumen, aquel líquido que estamos acostumbrados a trabajar por todo día. La pipeta de desplazamiento de aire es una pipeta porque dentro de la pipeta hay una bolsa de aire y un pistón que va a se mover cuando normalmente nosotros apretamos el botón en la parte superior de la pipeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pistón va a se mover dentro de esta bolsa. Este aire que está dentro de esta bolsa se va a expulsar para que se pueda expulsar la muestra que está dentro de la punta. Y cuando yo suelto este botón, mi pistón va a volver al lugar original. Va a hacer un vacío, vaciar, que va a adentrar esta muestra para dentro de la puntera, dentro de la punta, perdón. Entonces, el movimiento de pistón que va a hacer el expulso de aire o traer el aire para dentro de la bolsa, que va a hacer este movimiento para que yo pueda aspirar o dispensar todo el líquido que está dentro de la punta. Nosotros que ya trabajamos con pipeta mucho tiempo, sabemos que la temperatura, la presión atmosférica, la gravedad y la viscosidad del líquido, por ejemplo, son factores que se pueden intervir en la precisión de la pipeta. Incluso cuando estamos pensando en hacer una calibración de pipeta, estos factores también tienen que ser considerados. Ya cuando estamos hablando de la pipeta de desplazamiento positivo, es una pipeta que no tiene un pistón integrado dentro de la pipeta. Y sí, el pistón está dentro de la punta, entonces es como una jeringa en donde yo voy a conectar la punta en lo pipeteo, en lo equipo,
esta punta sí que va a hacer toda fuerza para traer la muestra para dentro de la punta. Entonces, no hay el vacío parcial que hay en la pipeta de desplazamiento de aire. Entonces, por eso que esta pipeta es mucho más indicada para las pipetas, para trabajar con líquidos más viscosos o líquidos que son volátiles o sustancias que son reactivos que son mucho más difíciles para se utilizar o para que se pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo solamente un instrumento que es una pipeta única y lo que va a se pasar es que yo voy a tener diferentes puntas para diferentes volúmenes. Entonces, yo tengo puntas de distinto volumen que yo voy a utilizar para cada rango que yo quiero trabajar. Entonces, yo tengo punta hasta 50 ml, punta de 10 ml, puntas de 1 ml. Dentro de cada una de estas puntas, yo tengo los diferentes rangos para trabajar con la pipeta que es única. Entonces, yo tengo una pipeta y diferentes tipos de puntera, diferentes volúmenes de puntera para trabajar. Ah, bueno, como les dije, las puntas que se utiliza con la pipeta de deslocamiento positivo es solamente una que va a cambiar el volumen o se necesita que sea estéreo o no. Ya cuando estamos hablando de pipetas de desplazamiento de aire, lo que nosotros tenemos es un montón de puntas que se puede utilizar para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, como tenemos distintas puntas, necesitamos conocer todas las puntas para que yo pueda elegir cuál es la punta más adecuada para el experimento o para la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una, una punta que es para gel loading tips, que es para una aplicación de una PCR para una gel agarosa. Yo tengo, por ejemplo, puntas con filtro de carbón, que se va a utilizar mucho más para ácidos, para ácidos fuertes, para bases, para aquellas soluciones que son más, para reactivos que son mucho más agresivos para nuestra pipeta. Tenemos también algunas que son puntas empaquetadas individualmente. Entonces, para aquellas personas que trabajan con materiales que necesitan ser estériles, pero una caja o un rack de puntas es mucho, no necesita de tantas puntas para trabajar, entonces quiere trabajar con puntas empaquetadas una a una. Tenemos también algunas opciones de mercado que nos muestra que tenemos unas puntas con abertura más ancha para que se pueda permitir el flujo de la muestra para que se pueda pasar más tranquilo y que no se quede adherida con dificultad para adentrar dentro de la punta. Tenemos también puntas que nosotros llamamos de puntas de baja retención, que la verdad son puntas que tienen una tecnología de polímeros que sea hidrofóbica, justamente para que no se tenga una adherencia de lo reactivo dentro de la punta. Y finalmente tenemos también las puntas de barrera o puntas del filtro, que tenemos dos tipos de filtro y de barrera que son distintas. Normalmente las puntas de filtro son filtros de algodón. Las puntas de barrera tienen un material mucho más poroso y mucho más difícil, que es para dificultar la pasaje de aerosoles que se puede producir durante el pipeteo. Entonces, cuando yo conozco los tipos de pipetas que tenemos de mercado, los tipos de puntas, yo puedo elegir cuál es el equipo, su consumible más adecuado para que yo pueda trabajar tranquilo en nuestro laboratorio en el día a día. Pero no es solamente elegir el equipo en la punta. Tenemos que también saber cuál es la técnica de pipeteo más indicada para la solución o para la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, tenemos tres tipos de técnicas de pipeteo. Tenemos el pipeteo directo, que es utilizado para manera estándar y que normalmente es que nosotros
cuando ingresamos en nuestro en el laboratorio es que nos enseñan a trabajar. Tenemos el pipeteo inverso, que se utiliza principalmente para soluciones de alta viscosidad o, por ejemplo, que tenga una tendencia a hacer espuma o burbuja. Y tenemos el pipeteo de repetición, que esto sí se va a utilizar con la pipeta de desplazamiento positivo. Entonces, yo puedo trabajar con pipeteo directo o inverso cuando estoy trabajando con una pipeta de desplazamiento de aire. Y yo voy a trabajar con un pipeteo repetitivo cuando estoy con una pipeta de deslocamiento positivo o cuando yo tengo una pipeta electrónica, por ejemplo, que también hay esta función dentro de estas pipetas. Bueno, dentro de la técnica, ¿cuál es la diferencia de cada una? Entonces, el pipeteo directo, ustedes saben muy bien, creo que todos ya pipetearon alguna vez de la vida, saben muy bien que cuando yo aprieto la pipeta, yo tengo dos fases, yo tengo dos puntos de aperto de la pipeta. Yo tengo la fase 1, que llamamos de first stop, y yo tengo la fase 2, que es second stop. Entonces, cuando yo estoy haciendo un pipeteo directo, ¿qué pasa? Yo voy a apretar el botón de la pipeta hasta el primer estadio. Yo voy a sumergir la punta dentro de la muestra. Yo voy a soltar el botón de pipeteo de la pipeta. Y esto que se va a pasar, el líquido va a adentrar dentro de la punta. Después yo voy a caminar esta pipeta hasta mi destino, un tubo, un frasco, una botella, que sea. Yo voy a apretar hasta el final, hasta el segundo, y después yo solto nuevamente el pistón. Entonces, este es el movimiento que yo hago cuando estoy haciendo un pipeteo directo. Por eso que yo dije para ustedes que es normalmente este pipeteo que nosotros hacemos cuando ingresamos en un laboratorio. Ya el pipeteo inverso es el inverso de directo. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando voy a empezar a pipetar, yo voy a apretar el botón de pipeta hasta el segundo estadio. Yo voy a sumergir la punta dentro de la muestra o del reactivo que yo quiero aspirar. Yo voy a aspirar lo primero y lo segundo estadio, los dos. Y después sí, yo voy a caminar la mi muestra hasta el destino final y solo voy a apretar hasta el primer estadio. ¿Por qué yo hago esto? Porque el primer estadio de la pipeta es el estadio que me va a garantizar que el volumen está correcto. Entonces, cuando yo hago eso, yo voy a pipetear mucho más do que necesito, porque yo voy a pipetear lo primero, lo segundo, pero solo voy a dispensar lo primero, que es el volumen que yo quiero trabajar. Esto es para garantizar, por ejemplo, cuando el líquido es muy viscoso y que hay dificultades para aspirar el líquido. Entonces, para garantizar que yo voy realmente trabajar con el volumen que yo quiero, tengo que buscar un poco más de líquido para poder dispensar el volumen que yo estoy necesitando. Después del dispenso volumen, si hay algún residuo en la puntera y después del final me vuelvo el pistón en la posición original. Entonces, tiene que tomar mucho cuidado cuando estamos haciendo el pipeteo inverso porque no podemos apretar todo la segundo estadio hasta el final cuando yo voy a dispensar la muestra para que yo no dispense más líquido do que el líquido que yo estoy necesitando. Y el pipeteo repetitivo, como lo dije para ustedes, es para la pipeta de repetición de deslocamiento positivo o para una pipeta electrónica que tiene este tipo de función. Entonces, yo voy a colocar el botón del pistón en la posición final. Yo voy a aspirar toda puntera, toda la punta, y después yo voy a soltar el líquido que yo estoy necesitando. Y normalmente esa fase 3 yo hago distintas veces. Yo hago 3, 4, 5, hasta 10 veces cuando yo tengo muchas muestras que quiero dispensar el mismo volumen de diferentes veces. ¿Sí? Entonces, estas son las tres técnicas distintas que nosotros tenemos y tenemos que conocer porque si estoy trabajando con pipetas distintas, con punteras distintas o con muestras que son difíciles, yo tengo que saber cuál es la técnica que debo utilizar para que yo pueda utilizar la pipeta de manera correcta.
Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas soluciones, algunos reactivos también que podemos pipetear y cuál es la indicación. Entonces, para que las soluciones que son mucho más acuosas, como tampones, se puede utilizar la punta estándar, la punta convencional que hay en el mercado y utiliza sí la técnica directa. Para soluciones que es más viscosas, entonces como proteína, glicerol, algunos detergentes, algunos oleáceos, podemos pipetas de desplazamiento de aire, podemos trabajar con puntas con filtro o con barrera y también podemos trabajar con la técnica inversa cuando estamos trabajando con pipeta de desplazamiento de aire. Entonces, podemos trabajar con dos tipos de pipeta. La pipeta de desplazamiento de aire y utilizar la modo reverso, la técnica inversa, o podemos trabajar con la pipeta de desplazamiento positivo, que sí, esta es la más indicada por conta de la densidad de los líquidos, ¿no? Otro tipo de líquidos que tenemos, como fluidos corporales, entonces sangre, suero, se puede utilizar pipeta de desplazamiento de aire, pero la indicación es que se utilice las puntas que tiene orificio más ancho. Entonces, justamente para que se pueda permitir la entrada, la pasaje de la muestra más fácil para dentro de la punta. Soluciones de nucleotídeo para aquellos que van a trabajar con biología molecular. Entonces, siempre se trabaja con puntas con filtro o puntas con barrera cuando se va a trabajar con puntas de biología molecular. Se puede también hacer una técnica directa o trabajar con pipeta de desplazamiento positivo porque algunas de estas soluciones tienen una viscosidad distinta de agua. Entonces, se recomienda también que en estos casos que las soluciones que tú trabajas es distinta de agua, es mucho más viscosa que agua, entonces se puede utilizar siempre la pipeta de desplazamiento positivo. Ya ácidos bases o ácidos más fuertes también se puede utilizar pipeta de desplazamiento de aire. Le indicamos entonces la técnica directa porque la verdad que el líquido no es viscoso, pero siempre se utiliza puntas con filtro para que se pueda garantizar el mantenimiento de pipeta por un tiempo más grande, para que se pueda mantener la pipeta sana por mucho más tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar directamente sobre los 10 pasos, las 10 puntos de atención que nosotros tenemos que tener cuando estamos trabajando para que el resultado de la pipeta realmente sea aquello que nosotros queremos cuando estamos hablando de una pipeta que sea calibrada, que sea de buena calidad. Bueno, el primer punto es humedeza o prelave la punta. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Que la recomendación es que si se hace un prelavado o un mix, es como lo mismo que hacemos cuando estamos mezclando una muestra, por ejemplo, que aspiramos, soltamos, aspiramos, soltamos, aspiramos, soltamos, después vamos a aspirar y transferir la muestra. Entonces, es esto que tenemos que hacer. Esta es una recomendación que deberíamos hacer siempre, hacer este mix de muestras para los reactivos que vamos a trabajar, para que esto es una de las funciones que nosotros tenemos para ambientalizar las pipetas y la punta. Esto también está justamente envolvida con el punto 2, que es trabajar en equilibrio de temperatura. ¿Qué se pasa? Algunas veces necesitamos pipetear algunos reactivos que son más aquecidos o que son refrigerados, por ejemplo. Entonces, yo voy a mostrar para ustedes después una figura que tenemos que cuando el reactivo, la pipeta y la punta están en diferentes temperaturas, hay una variación de precisión muy grande de la pipeta. Por más que la pipeta está calibrada, yo estoy trabajando con las puntas correctas, yo estoy haciendo la técnica de pipeteo correcto, pero podemos ver que mismo así seguimos con una diferencia de precisión de la pipeta cuando
la solución o mi reactivo, por ejemplo, mi muestra está en una temperatura distinta de la pipeta y de la punta. Otro paso que también tenemos que tener en nuestro laboratorio es siempre examinar la punta de la pipeta. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando nosotros sumergimos demasiado la punta dentro de una solución, yo voy a cargar una cantidad más grande de lo que necesito porque justamente yo voy a tener este reactivo por el lado externo de la punta. Y yo quiero solamente el líquido y la cantidad que está dentro de la punta. Entonces, tiene siempre que tomar un cuidado porque cuando yo voy a sacar la punta de la botella, por ejemplo, de mi reactivo, tiene que examinar para saber si no hay una cantidad más grande de líquido en la parte externa. Si hay esto, tenemos que tocar la punta en la botella para que se pueda sacar este líquido que está adherido a la parte externa. Después sí hacemos la transferencia. Después también tengo que mirar porque si hay un líquido que se quedó dentro de la punta y yo necesito de todo el líquido que está dentro de la punta, entonces también tengo que sacar este líquido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Justamente colocando, haciendo un contacto de la abertura de la punta en la botella, en la placa, para que esta superficie de contacto haga una fuerza para que se pueda sacar el líquido que hay dentro de la punta. Después también tenemos que tener en mente si vamos a hacer el pipeteo directo o inverso, ¿no? Porque justamente cuando empezamos a pipetear que vamos a perceber la densidad de líquido que hay en líquido que yo estoy trabajando. Y después sí, entonces si yo estoy empezando el líquido por la primera vez, ¿qué yo hago? Yo voy a pipetear y siento lo que es un líquido mucho más viscoso do que agua. Entonces solto todo el líquido de la punta. Yo hago un pipeteo reverso o si necesito cambiar el tipo de punta o si necesito cambiar la pipeta, por ejemplo, para una pipeta de desplazamiento positivo, yo hago después. Entonces, tengo que sentir el líquido que yo estoy trabajando para que yo pueda trabajar correctamente con la pipeta, con la técnica y con la punta adecuada para este trabajo. Una recomendación también para que se pueda trabajar de manera muy precisa es hacer una pausa constante. Y esa pausa no es que yo quiero mantener descansada, mantenerme tranquila. La pausa es, la verdad, una pausa de pipeteo. Entonces, cuando yo voy a soltar el émbolo de la pipeta, el botón de la pipeta, cuando yo finalizo la soltura del botón, yo tengo que mantener una pausa. Esto me va a garantizar que el líquido que yo estoy pipeteando se va a tener tiempo suficiente para adentrar dentro de la punta. Entonces no puedo simplemente soltar el botón y sacar la punta de mi botella y transferir el líquido. Algunas veces nosotros percebemos que mirando la sustancia, el líquido que yo estoy trabajando, notamos que yo puedo mirar fácilmente que al finalizar la soltura de botón, el líquido va a se mantener entrando dentro de la punta. Entonces, hacer esta pausa, entonces cuando yo suelto el botón, yo voy a hacer una pausa después de 2 segundos y después sí yo voy a transferir la pipeta para el destino final que yo quiero soltar el líquido. Entonces, esta pausa tiene que ser siempre constante para que yo siempre haga la misma, el mismo volumen en todas las pipetas, las pipetajes que yo voy a hacer en el laboratorio, porque si yo hago esto en una y en la otra no, yo voy a tener diferentes volúmenes en cada una de las pipetajes.
Bueno, el CIS es retire la pipeta recta de la fuente. Entonces, cuando yo estoy aspirando el líquido, yo siempre tengo que mantener la pipeta verticalmente, siempre. Entonces, yo voy a aspirar verticalmente, yo voy a mantener este tiempo de asentamiento, el tiempo de reposo, para que el líquido se pueda adentrar dentro de la punta con tranquilidad. Y después sí, yo voy a cargar para mi destino final. Y cuando sí, yo voy a dispensar, yo puedo hacer una inclinación. No me recuerdo ahora, creo que es inclinación. Yo puedo inclinar la pipeta para que yo pueda soltar el líquido. Entonces, perdón por mi portuñol. Entonces, aspirar siempre en la vertical. Nunca debemos, jamás debemos aspirar el líquido que no sea en la posición vertical. Sí, cargar la pipeta en la posición vertical y después cuando yo voy a soltar, sí, yo puedo inclinar un poquito la pipeta. La 7 es minimice el manejo de pipetas y puntas. La verdad, nosotros tenemos el apoyo de mano que es para que se pueda utilizar. Entonces, las puntas también, nosotros no siempre vamos a tener el botón para ejecución de puntas. Entonces, estos son partes de pipetas que son para utilizarla. Entonces, si yo tengo una pipeta que no se queda confortable en mi mano, no es una buena pipeta. Si tengo una pipeta que no está, que es muy pesada, que es muy difícil, que tengo que mantenerla agarrada en la mano, no es buena porque tengo que hacer mucho más fuerza para trabajo. Y si tengo una pipeta que tengo que sacar la punta con la mano, también no es buena. Entonces, la parte de apoyo de la mano que tenemos en la pipeta, el botón de descarte de puntas son para que se pueda utilizar. No es que solamente creamos más partes en la pipeta. Tenemos que utilizarlos. El 8 es utilice la profundidad de inmersión correcta. Nosotros sabemos hoy en día que la inmersión también demasiado de la punta, perdón, dentro del líquido va a sufrir un aumento de imprecisión. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Debemos siempre mirar el menisco del líquido y siempre seguir un poquito abajo del menisco. Entonces, si necesitamos mezclar una muestra, homogeneizar esta muestra, tenemos que hacer antes, después podemos simplemente aspirar el líquido cuando está muy cercano del menisco para que no se pueda aumentar la imprecisión de la pipeta. Se utilice siempre la punta correcta, siempre. ¿Por qué yo tengo que hablar sobre esto? Porque hay distintas puntas de mercados y la punta correcta es la punta que es diseñada para que se tenga un encaje perfecto en la pipeta. Entonces, por favor, siempre utilice la punta mucho más correcta, porque si tú vas a trabajar con una punta de baja calidad, lo que se va a pasar es que ustedes van a perder aire durante el pipeteo y la precisión de la pipeta también no va a ser más la misma. Entonces, si yo tengo una pipeta que es nueva, que está calibrada, pero estoy trabajando con una pipeta, perdón, con una punta de baja calidad, yo voy a perder la precisión por cuenta de la punta que no es la más adecuada. Utilice la velocidad y una fuerza de pistón constante. Entonces, recuerda a ustedes cuando le dije que tenemos que mantener el tiempo de pausa y también tenemos que tener el mismo tiempo de presión de soltura del pistón. Entonces, el pipeteo es una función muy tranquila en el laboratorio, pero tenemos que tener puntos de atenciones cuando estamos trabajando porque todas estas características, esto va a interferir justamente en diferentes volúmenes al final de nuestra investigación, de nuestra reacción, cuando yo estoy
trabajando con reactivos distintos o cuando estoy trabajando con densidad distintas. Entonces vamos a tener diferentes volúmenes y la imprecisión de la pipeta, la precisión de la pipeta va a ser quedar mala, no porque está descalibrada, mas porque yo no estoy utilizando la técnica más adecuada, la punta más adecuada y trabajando con las recomendaciones que nosotros tenemos que tener cuando estamos trabajando. Acá para mostrar para ustedes cómo sí hay una interferencia de precisión cuando yo estoy trabajando con muestras de distintas de temperaturas. Entonces, recuerdas que cuando dice que yo tengo muestra o reactivo, pipeta y puntas que están en diferentes temperaturas, yo tengo las primeras pipetajes que son muy variables. Entonces, si yo quiero pipetar 300 microlitros, imagina ustedes acá que esta que está azul es la temperatura, la misma temperatura de pipeta, el reactivo y punta. Entonces, yo voy a conseguir pipetear siempre los 300 en todas las veces que yo estoy pipeteando. Ya, por ejemplo, si tengo una muestra que está caliente, como aquí, acá la muestra de amarilla, que va a pasar? Las primeras pipetajes que yo voy a hacer, el volumen está distinto. No va a quedar un volumen de 305, que es el volumen que yo quería trabajar acá. Entonces, cuando yo tengo una muestra que está refrigerada, también va a pasar lo mismo. Entonces, las primeras que yo voy a pipetear o volúmenes son distintos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos descartar estas tres primeras, no debemos pipetear, podemos aspirar, dispensar y después sí transferir, después de la cuarta, quinta vez que yo estoy pipeteando esta muestra, transferir para el destino final que yo quiero manejar. Esta que está a derecha, yo les voy a hablar sobre la parte de viscosidad, porque hablé bastante, demasiado también que la viscosidad, sí, también hay una interferencia de la precisión de la pipeta. Entonces, mire que si yo estoy trabajando de la forma directa, yo estoy aspirando el primer estágio y después dispenso hasta el segundo estágio, el volumen se cambia demasiado. Entonces, cada una de estas que yo pipeteé me marcó un volumen distinto. Cuando yo estoy haciendo para los volúmenes líquidos que son viscosos, cuando yo hago una pipetaje de metodología inversa, el líquido, el volumen se queda mucho más próximo do que yo necesito y se cambia mucho menos do que el método directo. Entonces, si ustedes van a trabajar con líquidos que son viscosos, por favor, siempre hagan la pipetaje inversa para que el volumen se quede más preciso do que no necesito trabajar, porque el volumen se cambia demasiado cuando yo estoy haciendo una pipetaje directa con las pipetas de deslocamiento de aire. Acá también para mostrar un poquito la cuestión de sumergir demasiado la punta, cuando le dije que debemos colocar la punta solamente un poquito abajo del menisco. Entonces, tenemos un ejemplo muy clásico cuando yo coloco la punta 1 centímetro, la verdad 1 centímetro es demasiado. Si seguimos abajo del menisco, yo voy a aumentar la imprecisión de la pipeta como 0,2 a 0,4%. Ya si yo estoy sumergiendo demasiado la punta dentro del líquido, yo voy a aumentar esta imprecisión, yo voy a aumentar este error que hay dentro de la pipeta, que toda pipeta hay un error, pero yo estoy aumentando, yo estoy incrementando este error. Y si yo sumergí demasiado, como 4 centímetros, cuando yo voy a aspirar el líquido, yo inclino un poco la pipeta, mira que este error pasa a 1,2% más yo que yo quiero trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar con pipetas y puntas, tengo que saber que si yo voy a sumergir demasiado, yo estoy aumentando este error que hay dentro de la pipeta.
Para hablar un poquito sobre la cualidad que tenemos de las puntas, sí, entonces tenemos que trabajar siempre con puntas que los líquidos no se quedan adheridos. Muchas veces no es posible que se pueda mirar este tipo de líquido adherido, pero las puntas que son de baja calidad hay como rañaduras, como irregularidades que hay dentro de las puntas y estos líquidos van a quedar siempre adheridos. Entonces, puntas de baja calidad van a tener estas imperfecciones, van a tener estas irregularidades dentro de las puntas que van a adherir los líquidos o se van a quedar adheridos en las puntas. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de puntas. Solamente no podemos tener una pipeta de alta calidad y puntas de baja calidad. Bueno, factores que vamos a afectar la precisión de la pipeta de desplazamiento de aire, ¿no? Entonces ya hablamos demasiado sobre la densidad del líquido y la temperatura. Ya mostré para ustedes que esto sí va a interferir directamente en la precisión de la pipeta. Tenemos también que considerar el operador. Entonces, yo pipeteo de una manera y todos ustedes, cada uno de ustedes va a pipetear de una manera también. Entonces, esto siempre va a ser un error. ¿Y cómo podemos sanar esto? Solamente con una pipeta electrónica, porque la pipeta electrónica que va a hacer la fuerza y no yo, no tú. Entonces, la pipeta electrónica sí que va a hacer todo el programa, que yo voy a mantener la pipeta sostenida, que va a pipetear para mí. Entonces, la fuerza no va a depender de que estoy practicando en aquel día. Hay también algunas investigaciones que dije que la temperatura de las manos también se interfiere en la precisión de la pipeta. Entonces, hoy en día hay algunas pipetas de mercado que tiene bueno aislamiento térmico para que la temperatura de la mano no se interfiera en la precisión de la pipeta. Si la pipeta que ustedes trabajan no tiene este tipo de aislamiento, de isolamiento térmico, entonces ustedes van a tener que hacer más pausas durante el pipeteo, más pausas durante el proceso de trabajo. Y como mostré también, el ángulo de pipeteo también va a ser un importante factor en la precisión, porque si yo aspiro en la posición que no es la vertical, entonces yo estoy aumentando el error de la pipeta y yo voy a pipetear un volumen que no es el que yo quiero trabajar. Bueno, ¿cómo podemos asegurar de nuestro entorno diario? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que vamos a tener un ambiente que es sano? Entonces, eh, mira ustedes que nosotros estamos circundados con diferentes tipos de factores de riesgo, sea por repetición, porque normalmente hacemos mucha repetición cuando estamos pipeteando, sea apretando el botón, soltando el botón de expulso de puntas, el movimiento que yo hago para buscar el líquido. Entonces, hacemos mucha repetición. Hacemos fuerza también. Entonces, fuerza para mantener la pipeta sostenida, fuerza para mantener la pipeta en nuestra mano, fuerza para fijación de la punta, fuerza para expulsión de la punta. El medio ambiente también hay un factor de riesgo porque estamos trabajando con algunas soluciones que pueden ser peligrosas como los ácidos, las bases o quizá una muestra que nosotros no sabemos cuáles son los patógenos que hay dentro de ella. Entonces, tenemos los factores de riesgos que tenemos que conocer también por cuenta del medio ambiente, por cuenta de la muestra o de las sustancias que estamos trabajando. Y otros factores que también tenemos es la posición que vamos a mantener en nuestro trabajo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer fuerza durante el día para pipetear, quizá por un tiempo, quizá por todo el día,
pero mantener la postura, esto es muy importante para que podamos mantener todos esos factores acondicionados y saber que sí, ellos existen, que hay esos factores, pero tenemos que tener ciencia, conocimiento de que esto puede pasar. Entonces, fijación de la punta, expulsión de la punta, perdón por el error, movimientos de brazos, de manos, alcance, estiramiento de pulgar, por ejemplo, para algunas pipetas, émbolo de operación, sostener las pipetas, todo eso son fuerzas que nosotros tenemos que hacer. Y cuando estoy trabajando con pipeta de desplazamiento de aire, que es manual, que no es electrónica, la precisión de la pipeta está directamente envolvida con el botón de aperto que yo estoy trabajando. Entonces, si yo empiezo el día con una fuerza, por el pasar de día, por cuenta de todo este tipo de movimiento, por todo este tipo que se pasa, esta fuerza va a se quedar menor. Quizás yo no percebo esto porque yo estoy trabajando, pero sí, yo voy a hacer menos fuerza. Entonces, cuando empiezo a trabajar, yo tengo una fuerza y después de algunas horas, yo tengo otra fuerza de trabajo. Entonces, tiene que tener atención para estos factores de riesgo que tenemos en nuestro laboratorio. Bueno, en recomendaciones para una postura, entonces siempre recomendamos que se trabajen con pipetas que sean cortas, porque tenemos que tener en mente que tenemos pipeta más puntas, entonces las pipetas tienen que ser cortas. Tenemos que tener pipetas que se adaptan cómodamente en su mano, mantener las muestras de instrumentos muy accesibles, entonces para no se quiera tener que se extender, se estirar para buscar los materiales. Eliminación pequeña, entonces un descarte que sea pequeño, taburello o silla que sea ajustable para que se pueda quedar sentado mucho más tranquilo, descanso ante fadiga. Siempre recordar que tiene que ajustar la estación de trabajo para que el trabajo se realice con los brazos a nuestro lado. Entonces no tengo que trabajar con los brazos estirados o con los brazos por debajo. Entonces, siempre en el lado de nuestro cuerpo y trabajar mucho más cómodamente dentro de las condiciones que tenemos en laboratorio. Pero ¿y cuándo vamos a llegar al momento de pensar que tenemos que automatizar? ¿Sí? Entonces, si ustedes pasan por algún problema distinto, como distribución de pequeños volúmenes o alguna variación de errores de pipeteo manual, utiliza placas de distintas alturas, cuando ya no son suficientes las pipetas electrónicas porque hay un gran número de placas, un gran número de muestras, entonces, esto sí estamos pensando es el momento que se puede automatizar el pipeteo. Bueno, entonces si necesitamos de un mayor rendimiento, como el pipetear pasa a ser mucho tiempo en el laboratorio, necesitamos hacer unas placas más rápidas y sin errores. Podemos utilizar diferentes tipos de placas porque hay diferentes tipos, como por ejemplo placa de 96 pozos o placa de 384 o placa de 16. Entonces son distintas y son mucho más difíciles de trabajar cuanto más pozos hay dentro de esta placa. Cuando hay también la posibilidad de hacer una reproducibilidad, entonces si yo quiero garantizar que el volumen va a ser siempre el mismo en todas las muestras que yo estoy trabajando, eso va a minimizar la variación que tenemos de un usuario para otro. Como yo dije para ustedes, cada uno de nosotros va a pipetear de una manera distinta. Entonces, para poder sacar este tipo, tenemos que tener alguna automatización. Y la velocidad también. Ha pasado este año no, pero en 2020, que ha pasado en diversos distintos laboratorios que ha recibido un montón de muestras por cuenta de la pandemia. Nosotros sabemos que hay procesos que hay un acúmulo de muestras muy grande. Entonces, muchos laboratorios se empezaron a buscar una posibilidad de automatización para que se pueda seguir mucho más rápido el proceso y análisis de estas muestras. Entonces, esto es solamente un ejemplo que podemos pensar en cuál momento tenemos que tener
una automatización de nuestro laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos que yo quise mostrar para ustedes, que es, por ejemplo, cuando podemos hacer una parte de extracción de ácido nucleico. Entonces, tenemos distintas fases de pipeteo. Normalmente hacemos pipeteo en laboratorio en distintas etapas de nuestras análisis. Entonces, podemos tener distintos productos también para atender esta necesidad. Por esto que es importante que ustedes conozcan muy bien cuáles son las opciones que hay en el mercado, cuáles son las pipetas que tienen sus ventajas, recordándose de la presentación donde vemos que la viscosidad, la interferencia de temperatura, el usuario, esto también siempre va a ser importante, eso siempre va a ser un factor que va a contribuir para el error. Entonces, tenemos que nos quedar atentos en cada una de las fases de un laboratorio para saber dónde tenemos que cambiar a uno o implementar diferentes técnicas para que yo tenga al final un resultado preciso, porque es eso que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, queremos trabajar con volúmenes correctos, por eso que estamos trabajando con las pipetas de volúmenes. Aquí también para ilustrar solamente algunos ejemplos, la parte de automación, la parte de extracción de algunas muestras que también se puede trabajar. El final aquí para parte de PCR, donde tenemos distintos también procesos de pipetaje. Entonces, normalmente este es un flujo de trabajo que tenemos distintas fases de pipeteo y nosotros necesitamos conocer las pipetas, los líquidos que yo estoy trabajando para conocer la mejor opción que nosotros tenemos, no que vamos a no quedar malos durante los pipeteos, ¿no? Bueno, podemos seguir entonces para las preguntas. Yo voy para la presentación.